Una nueva entrega de EA FC 26. Nuevamente tenemos garantizado en esta vida dos cosas: la muerte y un nuevo juego de fútbol hecho por EA Sports. Ultimate Team, el pez gordo del juego que sabemos de nuevo que le darán la máxima prioridad, ya que de aquí el juego sobrevive. A decir verdad, y analizando el juego conforme pasa el tiempo, cada vez más este modo de juego aburre y desgasta mentalmente. Al menos a mí me ha estado pasando ya muchísimo más, y hace años, cuando tenía menos responsabilidades, era normal para mí estresarme con el juego en este modo. Hoy en día entro y es lo mismo, prácticamente una década con el mismo sistema, y cada vez, yo no sé cómo lo logran, pero este equipo lo logra hacer cada vez peor cada año. Yo no entiendo cómo es que lo logran. Realmente les admiro más eso que realmente sus innovaciones. No logro entender cómo es que pueden hacer las cosas cada vez peor. Y los mismos modos de juego realmente siguen siendo casi lo mismo. Squad Battles sigue siendo el mismo modo aburrido de siempre. Lo bueno es que se mantiene con el formato de los 4 minutos por tiempo de partido. Entonces ya no se siente como tanta pérdida de tiempo como antes eran los 6 minutos, que era una eternidad completa. Un modo de juego donde juegas contra otros equipos de otros jugadores controlados por la CPU. Mejor juega otro modo offline en vez de Squad Battle. Realmente solamente me ha funcionado para completar objetivos y solamente eso. Las recompensas son peores cada año. ¿Por qué? Porque el modo incentiva más la competitividad y la adicción. Este modo no hace eso, entonces está más descuidado y solamente sirve para objetivos. El modo Rush, una propuesta interesante de la saga y del juego anterior, que en este juego no innovan nada. Siguen los mismos problemas de jugadores que se quedan inmóviles, iniciar un partido es una eternidad completa, es terrible, y el mismo handicap del juego, pero ahora en un modo de 5 contra 5, lo cual lo hace un modo aburrido para Ultimate Team, en mi opinión, donde de igual manera es un egoísmo total en cada partido. Cada jugador va por su objetivo sin querer jugar en equipo, lo cual es nefasto. Nuevamente un modo que no va a llegar muy lejos en Ultimate Team, al igual como lo fue Volta hace unos años. Food Draft, por Dios, honestamente no sé quién sigue jugando este modo de juego y no sé cómo no lo han quitado. Un modo de juego que te cobra 15,000 monedas para jugarlo, un pequeño torneo eliminatorio de 4 partidos donde si pierdes el primero, adiós monedas y adiós el tiempo, con una aleatoriedad enorme cuando te asignan las cartas y con unas recompensas que son una basura, aún ganando los 4 partidos. Peor aún, el modo está disponible tanto offline como online. Por algo, EA pasa regalando en objetivos fichas y fichas y fichas de Food Draft, porque nadie lo juega, simplemente es así. Si no, no lo estarían regalando a cada rato. Division Rivals, a pesar de mis quejas, es el modo de juego que más juego y que más le meto tiempo. Rivals incorpora algo llamado como bounties, recompensas adicionales que en resumen son mini objetivos para incentivar más la adicción al modo de juego, con ofertas de si logras 3 goles en el próximo partido escalas más rápido a la próxima división. Wow, interesante. Rivals sigue con los mismos problemas que noté. Más allá del handicap que ya todos conocemos, es demasiado evidente cuando cada vez que estoy a una victoria de subir de división, de casualidad me toca un rival mucho más complicado que el resto y ganarle es todo un reto. Y cuando he estado a una derrota de bajar de división, incluso si juego pésimo y casi que con una sola mano, no pierdo el partido. ¿Manipulado? No lo sé, díganme ustedes. El juego está diseñado para que no bajes de división, pero si quieres subir se te dará la oportunidad después de unos cuantos intentos. Además, las recompensas siguen siendo molestas y me tiene cansado que todas las recompensas en estas últimas entregas sean solamente sobres intransferibles y una cantidad de monedas ridículas. Adicionalmente, es cansado estar viendo cómo jugadores se obsesionan con el número de división en el que están, cuando ya es bien sabido que estar muy arriba en una división no siempre es porque seas mejor, solamente indica que has jugado muchísimo más, y el juego recompensa más a quien juegue más que a quien es mejor. Food Champions ahora es más accesible con la entrada del modo competitivo más alto y el que más handicap tiene en todo el juego. Yo la verdad tengo ya 2 años sin jugar este modo de juego, tengo una vida propia como para gastar todo un fin de semana jugando un modo que te estresa más que un trabajo de oficina. Es peor que cuando usas un Excel y las fórmulas no funcionan, o en un código de programación donde no encuentras una bendita coma. Para mí este modo es 1000 veces peor para
la salud mental y realmente un modo que innova muy poco cada año, que sirve más para alzar el ego que realmente para otra cosa. A decir verdad, un modo insignificante para mí, en mi opinión, en este juego, porque no aporta diversión en lo absoluto. Podría ser malo en este modo, me lo puedo admitir, pero al menos no se me sube la presión jugando algo donde todos los partidos parecen marcadores de partidos de tenis. Incorpora eventos en vivo, en resumen el sustituto de los partidos amistosos que poca gente probaba, porque todo el mundo se centra en los mismos modos de juego, pero ahora se vende como algo más novedoso donde cambian las reglas de ingreso. Para mí es el modo amistoso con otro nombre y vendido como algo más competitivo. Modo Gauntlets, un modo nuevo donde cada partido requiere una plantilla diferente, una propuesta que suena interesante, aunque en lo personal no me ha interesado en lo absoluto. Challengers, realmente ni vale la pena discutirlo. Las evoluciones y los SBCs, debo decir que las evoluciones en este juego han sido peores. A día de hoy, en el mes de marzo, puedo decir que realmente las evoluciones son peores que las de EF24, la del 25, en pleno marzo, evoluciones que llegan hasta máximo 86 de media. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, que estamos retrasando eso porque saben el negocio que hay detrás de esto, y ahora que claramente no desaprovechan la oportunidad de básicamente meterte monedas por aquí, monedas por acá, puntos por acá, para simplemente cosméticos y demás. Ha llegado el punto que las evoluciones han llegado a matar a los SBCs. A mí en lo personal realmente prefiero más evolucionar a mis jugadores favoritos que esperarme un SBC cada 2-3 meses, algo interesante, y ahora realmente hay SBCs que realmente están volados de precio. Con respecto al modo carrera de director técnico, un modo al que al fin le han hecho cambios importantes. Su menú sigue siendo un espanto y una pésima idea, pero sentí mejor desarrollo de las fuerzas básicas, objetivos más realistas y un mercado más dinámico. Los eventos donde pasan cosas inesperadas le dan más realismo al juego y al modo, y al fin algo que añoraba hace tiempo: el cambio de entrenadores. Ya hacía falta que apareciera, porque me tenía cansado la repetitividad de enfrentar a los mismos equipos durante 15 temporadas con las mismas tácticas que ya sabías cómo vencerlos cada año y cada temporada. La idea de cambiarlos es un éxito. Si seguimos teniendo problemas de licencias, el final del modo carreras se siente bastante frío con el mismo correo genérico, las celebraciones son las mismas y ya van para una década de ser prácticamente lo mismo en esto. Algo negativo también es que ahora al iniciar un modo carrera aparece el modo en vivo y original. Iniciar un modo carrera es confuso ahora con tanta opción en menús, está mal pensado y solo confunde al jugador. Los eventos en vivo pueden ser interesantes, pero al menos en mi caso prefiero 1000 veces el modo carrera clásico con sus novedades. Además, deberían permitir mayor personalización en estadios y uniformes no licenciados, más que todo cuando quieras crear un club. Con respecto al modo carrera de un jugador, no profundizo muchísimo en este tema porque me ha parecido lo mismo de la versión anterior, un modo que por más que trato de jugarlo, por alguna razón me termina aburriendo en una sola temporada, donde las inversiones, personalidad y compras no se sienten vivas, no se siente nada, son solo un strip al botón y listo, no hay mucha alma en este modo. Clubes Pro, lo más destacado en este modo es la personalización del jugador, un sistema de progresión más interesante. De igual forma incluyen los eventos en vivo, que se ve que los metieron en todas las partes del juego. Sigue siendo un modo recomendado para jugar con amigos. Más allá de lo mencionado, el modo sigue siendo lo mismo del año pasado. Con respecto a la jugabilidad, increíblemente, de los cambios más notables en años, sí considero que aquí el juego ha mejorado mucho con respecto a su entrega anterior, ofreciendo dos estilos de juego distintos: el competitivo pensado para modos online y el auténtico para modos offline. Mucho como críticas pasadas donde me parece una mejor idea separar a los jugadores en dos audiencias, quien quiera jugar más realista o quien quiera jugar más irrealista. He percibido mejores animaciones, control más fluido y una mejora considerable en los porteros, aunque con actualizaciones, como siempre, esto empeora. Física de balón con más sentido, mantiene la implementación de táctica de la entrega anterior, que sigo sin ser muy fan de esto, y mantiene los famosos roles de jugadores que en dos juegos sigo sin verle una diferencia real en el jugador, pero bueno, están por ahí para vender más cualidades y que la gente siga más enganchado con necesito tener 2 signos de más en el rol. ¡Wow! Increíble. Considero que el ritmo de FC26 es más lento, mejor posicionamiento defensivo, aunque a veces se siente exagerado cómo te roban los balones, donde parece que te leen la mente, y seguimos con el mismo problema de que los delanteros presionan mejor que un defensa. Increíble, no lo puedo creer. Porteros menos torpes, aunque hay clips con excepciones, ¿verdad? Hay unos cuantos videos que
puedes encontrar por ahí bastante interesantes. Siempre estarán los famosos bugs y cosas raras, pero siento que son menos en este juego. Todavía persiste el desequilibrio entre la velocidad de los jugadores, donde las estadísticas parecen no ser ciertas. El dribbling, el regate es sencillo, está muy roto, donde a veces los jugadores parecen un trompo y los defensas también sin balón. La curva de aprendizaje es relativamente accesible si estás acostumbrado a juegos de fútbol. Ofrece muchas opciones de dificultad y mecánicas en configuraciones para todo tipo de jugador. Con respecto a la rejugabilidad, debo decir que no por nada es un juego que mucha gente le mete hasta más de 200 horas. Perfectamente el tiempo jugando a estos juegos de fútbol, por alguna razón el tiempo vuela, así que la rejugabilidad es altísima. Gráficamente puedo decir que es muy bonito y se mantiene bastante bien, aunque realmente los gráficos y el diseño visual podría mejorar con respecto a los estadios. En el apartado técnico, este juego cada año es una lotería, es muy aleatorio, puede venir roto en unas cosas y estable en otras. ¿Está mejor que FC 25? Sí, según lo que he visto, pero para ser un juego anual está repleto de errores como todos los años. Comportamientos raros de jugadores, movimientos extraños donde un jugador parece elástico, despejes de porteros exagerados, malas físicas de velocidad. En resumen, el juego busca ser lo más realista posible y simplemente no lo logra año tras año. ¿Será el propio? ¿Queda dentro de la empresa? Si realmente esas son las decisiones, es posible que sí. Incluso tienen la opción de elegir un modo de juego más realista en configuraciones y ni así considero que es realista. El concepto de realismo de EA es hacer el movimiento de los jugadores más tieso y que se sientan troncos, pero pones el modo irrealista y los jugadores parece que les inyectaron el compuesto B en referencia a la serie The Voice de Amazon. También hay quienes sienten que ciertos modos, menús o funciones no están bien optimizados. A veces entras a un menú y te sale la palabra null de lo malo optimizado que está. A nivel técnico, EA FC sigue dando de qué hablar y es inaceptable que un juego que venda y genere lo que ellos generan tenga un juego tan mal optimizado cada año cuando parece prácticamente una copia y pega. Para los cazadores de trofeos, que siempre me gusta hablar de esto, sí, puedo decir que no me interesó conseguir el platino de este juego y por un motivo. Yo le doy de dificultad un 7 de 10. El motivo por el cual considero difícil este platino es por la ridiculez más grande que he visto. Hay un trofeo que es conseguir todos los ítems del pase de temporada, pero no les bastó en ser migajeros y poner un trofeo del pase premium que solo hay dos formas de conseguirlo: o pagas 500,000 monedas del juego, que es una ridiculez completa, o pagando con dinero real. En cualquiera de las dos opciones es prácticamente un platino que se llamaría una nueva categoría: pagar para platinar, pay to platinum. De verdad no se puede con esas estupideces de desafíos en los juegos. Para la relación de calidad-precio, vamos a ver, el juego sigue teniendo un precio estándar de $70, lo cual es elevado para los pocos cambios que se hacen. Mucho se ha dicho que cada año es más una actualización que mejora en unos aspectos y en otros empeora. Definitivamente no recomiendo jamás comprarlo a precio completo. Un precio realista por una actualización de este tipo de juego podría ser unos $30 y todavía hay gente que se lo puede pensar, pero más de eso no pagaría. Y peor para un juego que solamente dura un año. Su esperanza de vida es unos 9 a 11 meses y hay gente que todavía lo aguanta al año, pero realmente no dura nada. Ahora, si eres fan, puedes comprarlo. Al final, como lo digo siempre, al final es tu dinero, pero sepan que es un juego que en pocos meses está en oferta. Un mes después de su salida ya lo habían anunciado con un descuento de 20% y en algunos casos ya estaba hasta en $40 en poco tiempo. Para mí, realmente, si te hubieras esperado un solo mes, te hubieras ahorrado unos $30, quizás, demostrando aún más por qué comprar este juego en salida podría ser considerado botar tu dinero. Como conclusión, EA 26 es un juego que mejora en ciertos aspectos puntuales, especialmente en jugabilidad y algunos cambios en modos como carrera, director técnico, pero sigue arrastrando los mismos problemas estructurales de todos los años. Ultimate Team continúa siendo el centro absoluto del juego, cada vez más enfocado en la adicción y menos en la diversión real, mientras que en otros modos recibe mejoras que se sienten insuficientes o mal ejecutadas. Técnicamente sigue siendo una lotería con errores, decisiones cuestionables y una sensación constante de que pudo ser mucho más. Es un juego entretenido, sí, y si te gusta el fútbol, le puedes meter cientos de horas, pero está lejos de ser el salto que debería ser. Más que una evolución real, se siente como otra actualización anual con luces y sombras. Mi calificación final para EA Sports FC es de 2.6 de 5, un juego
meh. Si te ha gustado el video, suscríbete para más y déjame tu like. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.